con la otra, el plan de aula, ese sí lo firmamos regularmente. Yo te lo estoy enviando y tú me lo devuelves firmado. ¿Te parece bien? Bueno, profe, está bien. Muchas gracias, Edilma. Bueno, Resulta profe, a usted. que Y el correo se lo tiene, ¿cierto? pues yo tengo uno déjame yo miro por acá. Yo miro. Edilma, tengo por acá EMLC20. Sí. Edilma es ese, arroba hotmail.com. Edilma, ¿me escuchas? Profe, tenía el micrófono apagado, sí, señor. Ah, perfecto, es emlc20 arroba hotmail.com. Sí, señor, ese es, correcto. Perfecto, Edilma, entonces yo te lo envío ahorita más tarde o... No, yo ahorita más tarde te lo envío y tú me lo devuelves simplemente o le colocas el nombre allí o si tienes la firma por allí grabada, pues te lo agradezco también. Bueno, señor. Muy bien. Eh, yo voy por acá, estaba en... Muy bien. Chicos, una pregunta antes de iniciar la tutoría. ¿Cómo nos fue con la tareita que teníamos pendiente? Bien, La- profe. Caballero, ¿cómo está? Buenas noches para todos. No sé si me escuchan, profe. Buenas noches, le escuchamos perfecto, Luis Fernando. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, chicos, había una tareita pendiente que ustedes me iban a subir a plataforma donde preguntábamos cuáles eran las diferencias entre microeconomía y macroeconomía. ¿Quién me ayuda con algo de ello? Profe, Señor. la microeconomía estudia como las pequeñas empresas, a las personas que trabajan en ellas. Bueno, pues una de las diferencias es que la macroeconomía ya estudia lo que es como el empleo, el desempleo y la economía a nivel mundial y nacional. La macroeconomía es una perspectiva como más global y la microeconomía es como una perspectiva más individual. Muy muy bien, chicos. Excelente. ¿Alguien más quiere aportar algo, Sé yo, señora? la microeconomía conoce la conducta y la relación entre los consumidores y las empresas y las organizaciones. Sí, Y la macroeconomía se interesa por temas sociales, económicos y políticos. muy bien, muy bien. Gracias, Luisa. ¿Alguien más tiene algo diferente? Profe, sí, la macroeconomía se encarga como del estudio del Producto Interno Bruto, la inflación y el desempleo en general, como Sí, decía el compañero Albeiro, a nivel global. Y pues la micro sí es como más individual. excelente, excelente. Recuerden que por ahí ustedes tienen que comenzar a hablar de los agentes económicos. ¿Alguien me encontró por ahí qué son los agentes económicos? ¿A qué nos referimos con agentes económicos? Uno de los agentes económicos son las familias. Profe, buenas noches. Buenas noches, Jessica. Profe, pues yo acerca de los agentes económicos encontré los actores pues que participan en el mercado, que Sí, son las familias, las empresas. muy bien, Caso, pues en es la relación entre las familias y la macro ya maneja las relaciones entre el Estado y las empresas. muy bien, Jessica. Muy bien. Eh, lo que me dice Jessica de los agentes económicos está muy bien. La mayoría de los libros nos hablan de las familias, las empresas y el Estado. Entonces, de esos agentes económicos se debe
ocupar mucho la macroeconomía, pero también no podemos dejar de lado otro agente económico que hace mucha influencia y sobre todo en una economía como la de nosotros, es el sector exterior, o sea, el resto del mundo. Nosotros no vivimos aislados, sino que dependemos de muchas cosas que ellos nos venden, de muchas cosas que nosotros les vendemos. Dependemos también de muchos colombianos que viven en el exterior y mandan remesas, mandan dinero para sostener a sus familias o para invertir acá en el país. Entonces, ese sector externo también es muy importante. Tengámoslo en cuenta por allá en, en una evaluacióncita que vamos a hacer la próxima semana, que ya es la semana 3, donde dice cuáles son los agentes económicos. Muy bien, Jessica, los que me acaba de decir Jessica, más sumémosle el sector externo, que también es muy importante analizarlo. Lo que me están diciendo de microeconomía y macroeconomía tienen toda la razón, muchachos. Microeconomía, comenzamos estudiando ese comportamiento individual que tienen las familias y las empresas. O sea, nosotros cuánto gastamos, cuánto ganamos, cómo nos afecta determinadas situaciones que se presenten, por ejemplo, una cosecha o simplemente un verano, un invierno, un trancón, quedarme sin empleo, que se disminuyan o aumenten los ingresos familiares. Eso lo estudia la microeconomía. Pero cuando ya comenzamos a hablar de macro, es más bien hablando esas relaciones de los agentes económicos, como me lo decían ustedes, donde el Estado se tiene que entrar a preocupar por las relaciones entre ellos y el resultado económico que se ve diariamente. Entonces, simplemente si el Estado ve que la inflación está aumentando, tienen que tomar unas medidas, las vamos a ver más adelante. Si ve que la inflación está disminuyendo, tiene que tomar otras medidas. El desempleo yo diría que si a alguno de ustedes por allá les gusta la parte política y así no nos guste, tenemos que estar muy enterados de la parte política. El desempleo es una de las tareas, yo diría que más difíciles y con las que más se mide el, el gobierno. Casi que si se dice, este gobierno disminuyó el desempleo, entonces simplemente va a tener un calificativo como positivo, fue favorable, se tienen buenas herramientas, o se tiene buen conocimiento, se tienen buenas políticas y disminuyó el desempleo. Pero digámoslo así, si un gobierno eh, deja que el desempleo se dispare, eso es un indicador negativo y eso afecta directamente como el comportamiento, el desarrollo y una cantidad de cosas económicas. En este momento el desempleo está disparado, se los decía por allá en la tutoría pasada, pero no digamos que es por un mal manejo, simplemente se presentó algo fortuito que fue esto de la pandemia y eso ha afectado bastante el empleo a nivel nacional. Entonces, esa es como la diferencia entre microeconomía y macroeconomía. La microeconomía simplemente estudia esas relaciones directas de familias, de personas y de una empresa individual. En cambio, la macroeconomía analiza el sector en general. Entonces, ya no le interesa, por decir algo, voy a dar un ejemplo aquí, así muy coloquial, y sería, ya no le interesa saber cuánto arroz está vendiendo el supermercado Éxito, sino cuánto arroz se está comercializando a nivel nacional, o si estamos importando o si estamos exportando. Entonces, miren que ya la magnitud es diferente. O ya no nos interesa cuántos vehículos está vendiendo la Renault. No, simplemente estamos mirando cómo es el mercado de vehículos en Colombia. ¿Está aumentando la venta de vehículos nuevos o está aumentando la venta de vehículos usados o simplemente está estancado o estamos trayendo nuevas marcas de vehículos? Entonces, eso es lo que hace la macroeconomía y con esto tienen que fijarse muy bien cuáles son las estrategias para medir. Entonces, muy bien con la tarea hasta ahí. Espero que todos la hayan subido a plataforma. Recuerden que todas estas tareas dan nota y es la nota del 30%. Muy bien, resulta que yo quiero que hablemos hoy
del Producto Interno Bruto. ¿Quién me dice algo del Producto Interno Bruto? Que ya alcanzamos a hablar algo por allá en la clase pasada también. Quiero escucharlo a ustedes, chicos. ¿O todavía no nos dice nada lo del Producto Interno Bruto? Profe, pues es lo que estamos produciendo internamente y que debido a toda esta situación pues está viendo afectado y que lastimosamente eso nos va a impactar en la inflación, creo yo. Muy bien, en inflación y casi que en todo, casi que en todo. Eh, Simplemente miremoslo desde este punto de vista. Simplemente se está dejando de producir. Cuando se deja de producir, las empresas, ¿qué es lo primero que hacen? Reducen personal. Al reducir personal, se dispara el desempleo. Al tener personas desempleadas, esa familia va a tener menos recursos para gastar en transporte, en educación, en comida, en alimentación, en estudio, en una cantidad de cosas. Entonces, con que el desempleo se dispare, hace que otros sectores se afecten mucho. Muy bien lo que me dice allí Anderson. El PIB es simplemente un indicador y se dice que es el indicador principal para medir el crecimiento, estabilidad y credibilidad de un país o de una economía. Simplemente tampoco lo podemos tener como único indicador cuando lo miramos más por la parte social. Recuerden que el bienestar de una familia también tiene que ver con, cuando vemos la pirámide de Maslow, esas categorías, esos eslabones de superación, de crecimiento, de autorrealización, como es el poder estudiar, el tener acceso a la salud, el poder alcanzar una pensión, poder pasear, tener tiempo de ocio, tener tiempo de familia. Todo eso hay que medirlo como bienestar de la familia, bienestar de la sociedad, y pues con simplemente un indicador, un número como el PIB, pues es difícil darnos cuenta de eso. No lo podemos tomar solo como un indicador de bienestar, no, hay que analizar muchos más. ¿Y cuál otro de bienestar podría ser? Mm, Por ejemplo, la expectativa de vida. La expectativa de vida tiene que ver mucho también como con el desarrollo del país. Si es un país que tiene buenos servicios de salud, tiene servicios de pensión, tiene muy bien organizado la parte laboral, con todos sus implementos laborales, que las personas se cuiden, una cantidad de cosas, la esperanza de vida crece. Ya las personas esperan que no mueran, por decir algo, a los 65 años, ni a los 68 años, ni a los 70, sino que vaya subiendo. Si no estoy mal, la esperanza de vida de Colombia en este momento está en 72 años. Es un promedio muy alto, que si estamos hablando de hace unos 70, 80 años atrás, la esperanza de vida era mucho más baja. Algunas veces no alcanzaba ni a los 50 años. Entonces, simplemente hay que analizar muchas otras cosas. Pero vayamos al PIB, que lo tenemos que analizar muy bien en la parte macroeconómica. El PIB es simplemente la suma de todos los bienes y servicios producidos en una economía en un periodo de tiempo determinado. Entonces, ¿a qué me refiero con ello? Que se deben tomar la molestia de comenzar a sumar todos los productos que producimos en el país. Producimos café, producimos flores, producimos motos, camisas, producimos cuadernos, una cantidad de cosas producimos, pero también se producen, también se están ofreciendo servicios. ¿Y qué servicios se ofrecen? Se ofrecen servicios en la universidad, servicios en las clínicas, servicios en las comunicaciones, en los servicios públicos, en una cantidad de cosas, en el turismo. Todo ello también hace parte del PIB, hay que sumarlo allí. Pero ese PIB no es tan fácil de medirlo. Por eso en economía se han preocupado de tener diferentes métodos de medición de ese PIB. Eh, el más común, el más usado y el que más eh, se enseña en las aulas de clase es simplemente cuando nos dicen que el PIB es la suma de el consumo, la inversión, el gasto público, las exportaciones y se le resta las importaciones. Entonces, simplemente con esos
daticos nos estamos dando cuenta cuánto es la producción del país. En este momento es difícil. Algunos economistas, los más optimistas, han dicho que el crecimiento del PIB para este año va a ser cero. O sea que simplemente el PIB de este año va a ser exactamente igual al PIB del año pasado. Pero yo diría que eso es ser muy optimista. Yo diría que ese PIB en este momento o para este año va a ser menor. Va a ser menor por todo lo que estamos viviendo. Entonces yo quiero que analicemos un poquito esa parte. Quiero que me coloquen por ahí, bueno, mientras que tenemos esta hoja aquí, voy a rayar por acá. Y esta formulita quiero que me la tengan por allá. Porque la voy a pedir la próxima tutorial. Cuando nos dicen que el PIB escribir con el cursor es un poco más difícil que con el marcador, pero bueno. Chicos, la fórmula yo quiero que colocan es PIB es igual a C más I más E más, lo pongo aquí entre paréntesis, menos M. Y simplemente son las siglas que nos han dado para medir ese PIB. ¿A qué nos referimos con, no dicho, tenemos que realizar esta fórmula para familiarizarnos con eso del PIB? Entonces, el Producto Interno para un país, una economía, es igual, primero que todo, al consumo. Colocan allá, esta C es el consumo. ¿Y a qué nos referimos con el consumo? Ese consumo es el gasto de las familias. ¿Y quién me ayuda a decir cuál es el gasto de las familias? ¿En qué gastan las familias? La canasta familiar. Muy bien, ese es como el primerito que sale plata para gastarnos el sueldito o gastarnos los ingresos. Es en la canasta familiar, es en lo primero que pensamos. Pero la familia no solamente gasta en la canasta familiar, ¿en qué más gasta? Servicios públicos, Muy arrendo. bien. Servicios Salud. públicos. Muy bien. Educación. Excelente. ¿Qué más? No. ¿No más? Paseos, de todo. También, profe. No les escuché muy bien. ¿Me repite? Turismo. Muy bien, también. Chicos, y resulta algo, las familias también compran ropa, también pagan celular, también pagan el transporte público, también pagan, ya me dijeron, la educación, la comida, la vivienda, cosas de esparcimiento, como ir a pasear o ir a cine o ir a un centro comercial. Allí se gasta plata. Entonces, ese gasto de las familias, si sumamos el gasto de todas esas familias, ese es como el primer renglón que hace parte del PIB. La primera variable que hace parte del PIB es ese consumo y es el consumo de las familias. Sigue la I. Y la I es la inversión. Y esa inversión es en lo que gastan las empresas, pero en productos de largo plazo. Digamos, aquello que no van a consumir inmediatamente. O sea que las empresas invierten en qué? En maquinaria, en vehículos, en locales, Edificaciones. en terreno. ¿Quién me dice algo? Muy bien. Y en las inversiones también hay que tener en cuenta algo, muchachos. La compra de vivienda nueva también se toma en el lado de inversión. Se toma en el lado de inversión. Porque simplemente, o quién me ayuda allí, ¿por qué se tomará la vivienda nueva
y no la vivienda usada? Ayúdenme. Porque la usada ya está contada como una inversión, eso ya hace parte de las viviendas nuevas, pues digamos que aumenta el, la economía con las edificaciones, lo que se requiere invertir en construcción. Todos Ex- estos gastos ya están contados en una vivienda usada. Excelente, excelente esa posición allí, Jessica. Muy bien. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre una vivienda, el que yo compre una vivienda nueva y el que yo compre una vivienda usada? Y es una política de gobierno en este momento para que ustedes lo tengan en cuenta también. Muy buena la aclaración que me hace Jessica. Simplemente, si nosotros nos vamos hoy, Profe, señora, porque contablemente en vez de valorizarse, se disminuye, se deprecia. ¿qué se deprecia, Luisa? La construcción, cuando usted hablaba sobre una vivienda usada a una vivienda nueva, No, yo diría que las dos se valorizan, Lo que tengo entendido pero es que los pero inmuebles se contablemente valorizan. no. bueno, miremoslo allí como lo mira desde el punto de vista del gobierno. Y también miremos esa parte de política que se está llevando en este momento y ustedes me dicen si es acertada, si es buena o es mala. Lo primero que quiero decirle allí es lo siguiente, la diferencia entre una vivienda usada y una vivienda nueva. Si nosotros nos vamos hoy y compramos una vivienda usada, simplemente, ¿por qué no entra al PIB? Porque simplemente ahí no se produjo nada. Esos ladrillos ya estaban, ese techo ya estaba, ese lote ya estaba, eso ya estaba terminado. Ya no se hizo, no se produjo nada, ni se necesitó mano de obra, ni emplear a nadie para que la hiciera. Eso ya estaba hecho. Entonces, mire que no entra en el PIB. En cambio, si es una vivienda nueva, una vivienda que vamos a comprar hoy y que vamos a ir a estrenar, esa vivienda si acabaron de comprar los ladrillos, el cemento, la arena, la pintura, los vidrios, los acabados, los lujos, el techo, el lote, lo acabaron de adquirir, acabaron de pagar por ese lote, por ese ladrillo, por los acarreos de sus materiales, entonces ahí sí se produjo, ahí sí hubo movimiento de capital y ahí sí hubo el movimiento de compra, de venta y comercialización. Entonces, por eso ese sí entra en el PIB. Profe, Señora. perdón, con respecto a las empresas, ¿qué pasaría entonces si una empresa se crea, entraría al PIB, pero si ya está consolidada y la venden? No es tanto si se crea, pero no, aquí lo que estamos mirando es la producción de bienes y servicios. Las empresas lo que hacen es producir bienes y servicios, entonces hay que mirar si las empresas están produciendo. Puede que ya esté hecha o no esté constituida, pero ¿qué está generando? Sí me hago Ah, entender. ok. Sí, Muy señor. bien, pero vuelvo a lo de la vivienda. Muy buena la pregunta allí, Edilma. Vuelvo a lo de la vivienda. Resulta que el gobierno en este momento está ofreciendo una cantidad de subsidios y son unos subsidios supremamente interesantes para que ustedes los tengan en cuenta. Uno que es para esa vivienda BIS, que es la vivienda de interés social, que son como menor a 130 o 131 millones de pesos. Esa es una vivienda de interés social. Con esa está dando una cantidad de subsidios que está subsidiando la mitad de la tasa con la que le prestan los bancos a ustedes o nos prestan a nosotros y eso es una ayuda supremamente interesante. Y con ese modelo lo que hace es motivarnos a todos nosotros a que compremos casa nueva. Entonces, si nos vamos y compramos casa nueva, el gobierno invierte una parte en esa casa que nosotros vamos a adquirir y el gobierno de qué se beneficia con eso. Pues que ustedes van a tener casa nueva, van a comenzar también a, a pagar impuestos por esa vivienda, que van a comenzar a circular dinero porque los bancos también se van a dinamizar y simplemente eso le sirve a la economía. Aparte de que para construir esa vivienda se generó mucho empleo porque se generó el ingeniero, el arquitecto, digamos de alguna manera, el jefe de obra, los ayudantes, el de la volqueta, el que pinta, el de los acabados, el de la curaduría, el de la notaría,
Una cantidad de personas se movieron alrededor de esa construcción, entonces generó empleo y generó movimiento económico. Entonces, miren la diferencia, en cambio en la vivienda usada no generó tanto movimiento, no generó todo ese movimiento. Entonces, por eso es que se tiene en cuenta eso en el PIB. Lo otro, simplemente para redondear aquí lo de la política que está llevando el gobierno en este momento, es que para esas viviendas, si ustedes quieren adquirir una vivienda mayor a, a una BIS, o sea, una de interés, una vivienda de interés social, sería como mayor a 131 millones de pesos. Ciento En este dieciocho, caso, señora, 118 está en este momento. ¿está en 118? Señor, Ah, bueno, muchísimas gracias. Resulta que en ese caso, el gobierno, primero que todo, no está colocando la condición que colocaba anteriormente, que tenía que ser la primera vivienda o que no figurara con vivienda o que no figurara con ningún auxilio. No, ya el que quiera adquirir una vivienda mayor a la BIS, entonces lo puede hacer y el gobierno lo que va a hacer es, ya no con la tasa, sino que le va a subsidiar parte de la cuota durante 7 años. Entonces es supremamente interesante esa parte. Algunos de nosotros nos podemos preguntar, bueno, no quiero comprar vivienda nueva porque de pronto me sale más costoso y de pronto vi una vivienda por allá a la vuelta de la esquina que la están dando a buen precio. Lástima que no tenga esas ayudas. Lo que pasa es que si el gobierno ayudara para esa vivienda de segunda, pues no estaría generando casi empleo y no se estaría viendo tan reflejado en la economía. Eh, Allí quería decirles algo con esa de vivienda nueva, o bueno, simplemente para decirles que lo importante es que se genere movimiento de capital, compra y venta de mercancías y una cantidad de cosas. Ah, ya me acordé. ¿Por qué también se hace la aclaración que tiene que ser vivienda nueva? Porque cuando alguna vez, digamos, hace unos 4 o 5 años que simplemente se abrió una línea de crédito para comprar vivienda, no importa que fuera usada o nueva, eh, muchas personas lo que hacían para adquirir el auxilio del gobierno era, por ejemplo, que yo tenía una casa y esa casa yo se la vendía a mi esposa y mi esposa, entonces ahí se reclamaba un subsidio, pero luego mi esposa se la vendía a mi hijo, entonces ahí se generaba otro subsidio y entonces después mi hijo se la vendía a mi otro hijo, entonces se generaban como 3 o 4 subsidios fácilmente y simplemente no estaba dinamizando la economía, no se estaba generando empleo, no se estaba comprando materia prima por ningún lado. Entonces, por eso es que el gobierno pues como que se cura en salud allí para que esos recursos queden lo mejor invertidos posibles. ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? ¿Esa política de vivienda a ustedes les parece buena, mala o regular? Buena, profe. excelente, profe. Pues Muy bien. un ¿Alguien buen tiene? apoyo que ha sacado el gobierno, porque ese de la ayuda de la mitad de la cuota lo sacó ahorita en la cuarentena, pues con la intención de promover un poco más la economía en cuanto a la compra de vivienda, ya que la economía de Colombia precisamente se ha visto tan afectada ahorita. Esa Muy fue bien, como el impulso que sacó ahorita. muy Pero bien. entonces sí hay que tener en cuenta que los subsidios no son acumulables. Entonces, pues Bueno, o usted toma uno o toma el otro, pero igual ambos son muy buenos de acuerdo a la necesidad de cada persona. exactamente, o dependiendo la capacidad. Estoy totalmente de acuerdo con ustedes, muchachos, pero sí tengo un reparo allí a esa política. Yo diría, lástima que simplemente tuvo que verse una situación grave económica en el país o una época de pandemia para que hubieran hecho esa política. Me gusta mucho, sí, pero me gustaría también que se aplicara más en más ocasiones, que fuera una oportunidad permanente para las personas, porque muchas personas también van a decir en este momento, eh, ahorita que me quedé sin empleo, salió la oportunidad de vivienda. Entonces, ojalá esas oportunidades se dieran más a menudo. Lo otro es que
el gobierno también tiene que ser, mejor dicho, le estoy dando la parte como positiva de esa herramienta y la parte negativa. La otra es que el gobierno tiene que ser como más firme, contundente y con, no sé, manejarlo con leyes, decretos o simplemente sancionar también. eh, Algunos bancos no se están acogiendo a ello. Y recuerden que nuestro primer aliado para adquirir vivienda es tener un crédito bancario aprobado. Y si el banco no nos está aprobando o se está demorando o simplemente como que no le interesa ese plan de gobierno, pues va a demorar, va a dilatar y va a poner más trabas y eso hace que de pronto se frene un poquito ahí la buena intención que tiene el gobierno. Entonces, simplemente por decirles esa parte ahí de vivienda, pero el caso es que me gusta mucho y los que tengan la posibilidad de, de hacerla, pues me encantaría. Chicos, ya hablamos del consumo, ya hablamos de la inversión. Recuerden que esta inversión son las que hacen las empresas en locales, en terrenos, en maquinaria, en vehículo, y aquí en esta inversión también entra la vivienda nueva. Entonces, aquí van sumando estos dos. Y el tercero que suma es el gasto. Y ese es el gasto público. ¿Quién me ayuda con unos ejemplos de gasto público? Pagar los recibos, ¿o qué, profe? Mm, Que familia de Nación. Ya, Los Si, impuestos. si ustedes, el predial, los impuestos de la moto mayor de cilindraje. no, tampoco. Profe, Fuerza Públicos. Si ustedes me están diciendo Esto. eso, ese es como el gasto de las familias. Eso es lo que tiene que gastar usted en impuestos, en cantidad de cosas le sale a ustedes del bolsillo. No, chicos, el gasto público, ténganlo muy en cuenta, es el gasto que hace el gobierno. ¿Y en qué gasta el gobierno? fuerzas militares, Muy bien. ¿Qué más? Construcciones, ¿En qué? construcciones de puentes, Muy carreteras. bien. en inversión social, profe. Los subsidios. En infraestructura, los subsidios no entran. Ya les voy a decir por qué también. Pero sí, el gobierno gasta en una cantidad de cosas. Hace puentes, hace viaductos, hace túneles, hace aeropuertos, hace hospitales, colegios, escuelas, una cantidad de gastos que hace el gobierno allí. Construye carreteras, eso es gasto público. Pero el gobierno también gasta en una cantidad de cosas. El gobierno tiene que comprar papelería, compra equipos de tecnología, compra vehículos, compra una cantidad de cosas. Entonces, paga sueldos a todos los empleados públicos, llámese profesores, médicos y todos los empleados. Eso es gasto público, muchachos. Entonces, allí es donde radica lo importante que es que el gobierno recaude, porque el gobierno recauda muy buena cantidad de dinero, pero que también la invierta muy bien, que no comience a retener ese dinero. Simplemente ser un buen administrador es saber recaudar y saber organizar o dirigir muy bien esos recursos hacia un buen desarrollo. Si hace unos gastos que no son los más viables, pues simplemente se va a ver reflejado como de forma negativa, no va a generar esa riqueza. Otro, mejor dicho, ese ejemplo se lo voy a dar con un ejemplo más coloquial. Supongamos que nosotros somos una familia y entonces yo les voy a decir a ustedes como integrantes de la familia, nosotros necesitamos generar recursos económicos, necesitamos ganar dinero, necesitamos vivir de algo, necesitamos crecer nuestro capital, hacer crecer nuestro capital. ¿Ustedes qué me recomiendan que hagamos? Les voy a dar dos ejemplos, ustedes me dicen. Uno es que nos compremos un taxi, porque tenemos, digamos, 100 millones de pesos. Y el otro es que nos compremos un chalet para ir a pasear los fines de semana. Mucho El cuidado que taxi. muy bien, allí el caballero me dice que el taxi. ¿Qué me dicen los demás? Taxi. El taxi. El chalet, lo alquilo. El chalet también me dice allí para ir a pasear.
Yo compraría el chalet porque a largo plazo es una inversión, Claro, Propiedad además de familiar. ir a pasear. muy bien. El chalet también es una Profe, yo inversión, también porque compraría el chalet porque lo puedo alquilar como pues turístico, entonces también por eso tendría pues como, sería una inversión. muy bien, Diana, Profe, si lo estás mirando por el lado del negocio que lo vas a alquilar y o es un si, sitio turístico, muy bien. Pero si es simplemente para ir nosotros como familia los fines de semana, entonces cambia. El caballero me decía algo, Profe, y el ¿verdad? taxi es mío, entonces lo pongo a trabajar para comprar un chalet. Bueno, profe, señora, yo no compraría el chalet porque el chalet no me está generando a mí nada. pues Antes me está sacando plata. exactamente eso te iba a decir. De pronto fácilmente lo que te está sacando plata, porque allí vas a tener que tener una persona que te cuide, que te lo Ajá, un administrador que y limpie la eso piscina, siempre genera, sí. que una cantidad de cosas, eso genera, es un gasto. Bueno, los que lo están viendo por el lado de inversión, también. Lo que pasa es que es una inversión más a largo plazo. El taxi, se está hablando ahorita con unos amigos que tienen varios taxis, que ellos están adquiriendo taxis, pues en tiempo normal, no digamos ahorita en tiempo de cuarentena, porque esa situación también cambió, pero en tiempo normal, digamos hasta marzo, ellos compraban un vehículo nuevo y tenían presupuestado que a los 38 meses, o sea, 3 años y 2 meses, ya habían realizado un buen negocio, ya era hora de vender ese vehículo y simplemente comprar otro y, y el negocio hasta ahí era muy bien. ¿Por qué? Porque el que tiene un taxi nuevo hasta 38 meses es diferente al que tiene el taxi de 38 meses en adelante. Simplemente porque ese taxi nuevo tiene garantía, casi no molesta, todo está trabajando a la perfección. En cambio, ese taxi de más de 38 meses, que ellos tienen promediado, no sé cómo sacan ese promedio, pero lo tienen promediado así, ese taxi ya comienza a pedir una cantidad de repuestos, hay que hacerle más mantenimiento, una cantidad de cosas, o sea que la rentabilidad de ese taxi es menor. Entonces, simplemente los que me dijeron aquí que el taxi, pues yo diría que es una buena inversión, se recupera a corto plazo y nos sirve para pensar para futuro y de pronto comprarnos un segundo taxi. El del chalet también, la niña que me dijo ponerlo y arrendarlo, claro que puede ser un negocio. El que me dice para que se invierta, se valorice y una cantidad de cosas, también es un negocio. Otro me dirá, no, pues yo lo compro, lo pongo más bonito y lo vendo a los 2 meses. Claro que también gana plata por ahí, pero si lo queremos como un negocio de más largo plazo, yo diría que el taxi. Entonces, allí hay que tener en cuenta varias situaciones. De pronto alguna que nos pone a dudar a la hora de invertir esos 100 millones de pesos que tenemos nosotros disponibles y tenganlo ustedes muy en cuenta, muchachos, que se analice en macroeconomía, es la estabilidad económica y política. ¿A qué me refiero con estabilidad económica y política? Eh, Cuando hay simplemente un comportamiento económico con una inflación alta, las personas muchas veces se abstienen de hacer un gasto y hacer una inversión. Muchas veces las personas lo que hacen es recoger la platica lo más pronto posible y llevarla para otro lado, para otro país, simplemente por esa cuestión de inflación. Porque el dinero en una economía con una inflación alta simplemente pierde valor y si hoy es millonario, puede que al otro mes con una inflación muy alta ya ni siquiera sea millonario, ya simplemente es una persona como cualquiera porque su dinero perdió valor. Y otra cosa política o de seguridad es que si es un país donde haya riesgo, por ejemplo, de paramilitarismo, de guerrilla, de grupos armados, de narcotráfico, de delincuencia, bueno, una cantidad de países, digamos que nos estamos imaginando un país con esos problemas, también las personas muchas veces les da miedo invertir. Ahora si hay condiciones políticas. Por decir algo, en Venezuela, cuando comenzó la situación de que es este gobierno y este gobierno está nacionalizando las empresas y este gobierno está
pues se está perdiendo valor las propiedades porque la inflación está disparada y una cantidad de cosas como lo que está sucediendo allá, la gente tampoco invierte, también recoge su platica y se va lo más pronto posible. Entonces, miren que no solamente es mirar si el taxi es bueno o si el chalet es bueno o si es bueno para invertir, tenemos que analizar cosas más de fondo. Entonces, supremamente delicado. Cuando, simplemente a manera de comentario, cuando cualquier país entra como en esos últimos 3 meses para elegir un nuevo dirigente, para elegir un nuevo presidente, muchachos, la economía como que se frena, la economía queda como que ahí, como que ni crece ni retrocede, nada, queda como congelada, porque simplemente la gente se frena a la hora de invertir, porque dice, ¿qué gobierno va a seguir? Esperemos quién va a ganar las elecciones para saber si invierto, si me da seguridad o simplemente no invierto. Entonces, sucede no en Colombia únicamente, sucede en muchas partes del mundo. Entonces, sucede en Estados Unidos, que es un país fuerte, muy confiable, con unas instituciones muy fuertes, no tienen problemas de paramilitares ni de guerrilla, tienen problemas de narcotráfico, sí, pero no como tan grave como los países que son productores de la materia prima. Entonces, no sé si fui claro ahí, es bastante importante tener como ese conocimiento macroeconómico a la hora de hacer una inversión, es más, hasta la hora de estudiar. A la hora de estudiar también hay que analizar qué vamos a estudiar, qué es rentable, qué se espera de este país. Aquí podemos crear empresa o no podemos crear empresa. Entonces hay una cantidad de cosas interesantes aquí. Chicos, aquí coloqué, ya llevamos tres, que es el consumo, la inversión y el gasto público. Fui claro con el gasto público. Sí, profe. Profe nos iba a decir que los subsidios no, porque Sí, sí. Los subsidios no entran los subsidios, ni esas ayudas, ni siquiera entran las pensiones. ¿Por qué? Porque simplemente esa es una plata que sale, pero no se está esperando nada a cambio. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, se le da un subsidio al adulto mayor. Entonces, en este momento lo aumentaron, creo que le están dando 160.000 pesos mensuales. Ustedes me dicen si es verdad o no. Y ¿qué va a recibir el gobierno en contraprestación de ese subsidio? No, nada, porque ese adulto mayor no va a trabajar, no está produciendo, simplemente es como el sustento para él. Entonces, lo que son esas ayudas y esos subsidios o esas, hay una palabra que se llama subvenciones, creo que son subvenciones, tampoco entran en ese gasto público. Cuando son, por ejemplo, que es que ustedes tienen que pagar por su vivienda 1.000.000 de pesos de predial, pero el gobierno por X o Y motivo les va a rebajar el 30%. Entonces ya no tienen que pagar 1.000.000 de pesos y no tienen que pagar 700.000 pesos. Esos 300.000 pesos tampoco ingresas ahí en el PIB. Eso fue como una ayuda, eso no fue como con ánimo de recuperar nada. ¿Sí fui claro hasta ahí? sí, señor. Muy bien, muchas gracias Sí, por profe. acordarme. Gracias por acordarme, chicos. Lo otro, chicos, es que miren que sigue algo que está entre paréntesis y dice X menos M. Y ese X menos M significa que X son las exportaciones y M son las importaciones. Entonces, simplemente esas importaciones, como no se generaron acá en el país, entonces no suman al PIB. Esa importación no generó empleo aquí, no compró materia prima acá, no utilizó los servicios públicos y casi que puede decir que ni pagó impuestos por cada uno de los procesos que tenía que llevarse a cabo. Por decir algo, compramos un vehículo y no lo queremos comprar aquí en el país. Nosotros queremos comprar es un vehículo importado, queremos comprar un Ferrari, por decir algo. Pues listo, la plata la teníamos nosotros aquí, compramos el Ferrari, nos fuimos, lo trajimos, pagamos impuestos de traída y todo ese cuento, pero ese vehículo aún genera crecimiento del PIB. ¿Quién me ayuda?
¿Cuál es la casa matriz del Ferrari? Italia, no. Ese vehículo creo que es italiano, no estoy mal, es italiano. Entonces, simplemente generó crecimiento en el PIB en Italia y yo contribuí como colombiano a que ese país aumentara su PIB, pero no contribuí a que esa compra que hice de 400 500 millones de pesos generara crecimiento en el PIB, no apoyé el empleo colombiano, no apoyé el país, no pagué impuestos acá, no generé, bueno, una cantidad de cosas que si yo tengo sentimiento patriótico, yo digo, pues me voy a contribuirle a hacerles más ricos y a generarles más empleo a un país extranjero como Italia, o simplemente compro aquí para apoyar la producción, el crecimiento y la economía nacional. Entonces, ahí nos deja como una pregunta y ahí como que identificamos cuál es la importancia de comprar nacional o comprar importado. Igual, ahí dije un vehículo de alto costo, pero igual cuando les digo a ustedes, yo quiero comprar es una camiseta china de 4.000 pesos. Pues listo, compré una camiseta china de 4.000 pesos, puede que no fuera la mejor calidad, puede que no me durara sino una o dos puestas no más, cualquier cosa, pero comprando esa camiseta de 4.000 pesos, estoy apoyando, es otra economía, otro país, estoy generando empleos allá en China, crecimiento económico y aumento del PIB. Por comprar esa camiseta allá, dejé de generar aquí riqueza, impuesto y empleo para los colombianos. Bueno, ustedes me dirán también, lo que pasa es que con los ingresos nuestros nos toca aquí buscar lo más favorable. ¿Ustedes están de acuerdo con eso o no? Profe, ¿y por qué las Sí, profe. exportaciones tampoco suman al PIB? Mm, No, claro que sí. Luisa, las exportaciones sí suman. Miren que Ah, aquí, sí. aquí está sumando un factor, pero antes de sumar este factor hay que restarle las importaciones. ¿Sí me entienden? Ah, ya, sí, porque uno cuando exporta tiene que pagarle mucho al gobierno acá. ¿No? Y cuando exporta es una producción de acá. Ajá. Se produjo acá, se pagaron salarios acá, se compró materia prima acá, se compraron agua y energía acá en el país. Entonces, eso nos conviene mucho. Este pedacito de acá que está entre paréntesis es algo que vamos a ver en una próxima tutoría, que este pedacito nomás eh, casi que lo analizamos para mirar la balanza de pagos, esa balanza comercial, perdón, balanza de pago no, esa balanza comercial, que es esa cuenta, como ese rublo, donde se mide cuánto se exportó y cuánto se importó. Entonces, simplemente allí hagámoslo también coloquial. A nivel país, ¿qué estamos exportando? Café, oro, carbón, flores, textiles, una cantidad de cosas. ¿Y qué estamos importando? La profe, Señora, Panela, panela. panela. panela también. Qué bueno, Sí, mucho, mucho. excelente. Panela pulverizada. Qué bueno porque resulta que hace poco tiempo me decía un amigo por allá que vive en un país europeo, me decía, Jimmy, allá yo creo no conocen agua de panela y yo creo que ni siquiera conocen esa palabra, porque no la conocen, no la consumen, no. Hoy en día, la verdad, se le ha dado en países pues afuera, ya conocen la panela y piden mucha panela pulverizada. Nomás ayer estábamos hablando con un señor interesado para Miami. Nosotros abrimos empresa allá, pero otra persona nos contactó para hacerle marca blanca y compra un contenedor semanal de No me panela digas, pulverizada. Y es eso es mucha costosa, cantidad. es muy costosa ya. Y lo que acá se vende como atado de la de bloque, allá venden una sola, o sea, no la parejita, sino una sola panela, 500 gramos por peso colombiano, 9.000 pesos. Muy buen precio, muy buen precio. Sí, Y ustedes me desmienten, chicos, ¿cierto que había una propaganda hasta hace unos pocos años que salía un gringo sí, profe, promocionando la panela o la aguapanela? sí, por Exactamente, Caracol, estuvo por Caracol. exactamente, eso me gustaba supremamente porque yo decía, es muy chistoso que un gringo venga a promocionar un producto de nosotros, un producto como
la aguapanela o la panela que produce energía, es natural, es delicioso. Bueno, es una cantidad, tiene una cantidad de ventajas. Aunque les voy a decir esto, es muy, no sé si a ustedes les pasa, a ustedes que están muy jóvenes, pero el americano es muy normal que desayune con Coca-Cola. Y yo digo, un desayuno con Coca-Cola es como muy raro, a mí me suena como muy raro. ¿A ustedes les suena o no les suena? ¿O será rico un desayuno con Coca-Cola, chicos? No, profe, No, qué pereza un Profe, desayuno con Coca-Cola. agua oiga, panelita profe, caliente. Señor, aunque los hay, mire que yo tengo una compañera que esa muchacha se toma todos los días un Vivecien de desayuno uy, y eso no que me es digan. criollita. Sí, exactamente, se ven cosas particulares, pero el americano es muy normal que se tome una Coca-Cola al desayuno. A mí ese refresco al desayuno no me suena ni cinco. Muy bien, chicos, simplemente, pero me alegra que me digas que lo de la panela también. Entonces, chicos, con esto que estamos nosotros exportando, que me dice la niña de panela también incluida los productos que les dije, menos lo que estamos importando. ¿Y qué estamos importando nosotros? Importamos tecnología, maquinaria pesada, importamos también textiles, Profe, una importamos pregunta. vehículos, señora. Entonces, ¿qué pasa con los impuestos que tienen que pagar los que importan? No justifica, no justifica, simplemente eh, a veces es una política económica. ¿Para qué? Para que, digamos algo, supongamos que aquí en Colombia tenemos una empresa de qué, digamos cualquier cosa, de calculadoras. Ya que tengo una aquí a la mano para una operacioncita que vamos a hacer ahora. Aquí tenemos empresas de calculadoras y esas empresas de calculadoras están generando muchos empleos. Y yo como gobierno estoy muy contento porque esas personas están recibiendo sueldo, me están pagando impuestos, esa empresa me paga impuestos, esa gente cuando se gana el sueldo va y compra su mercado, su ropa y todo eso y paga IVA. Entonces yo estoy muy contento por eso. Entonces, alguno de nosotros dice, no, pero es que las calculadoras de otro país, digamos de China, nada más por traerlo a ejemplo, salen muy baratas. Yo voy a traer contenedores llenos de calculadoras chinas. Entonces el gobierno dice, si dejo entrar todas esas calculadoras, muchas empresas de estas nacionales van a tener que cerrar. Y si cierran, me dejan de pagar impuestos y dejan de comprar la materia prima y despiden muchos empleados. Entonces, no, ¿sabe qué? Vamos a decirle a ese señor que quiere traer las calculadoras que para la traída de cada calculadora, voy a decir cualquier cosa, tiene que pagar un impuesto de 10.000 pesos. Eso no se fija en pesos así monetarios, se fija siempre en porcentajes, pero por darles un ejemplo, yo les digo, entonces por cada calculadora de estas que traiga, entonces tiene que pagar 10.000 pesos. Entonces ya yo lo pongo a pensar. Digo, uy, madre, pues allá la trae por ahí a 10.000 pesos. Y si tiene que pagar 10.000 pesos de impuesto, ya le sale puesta aquí en Colombia a 20.000. Para ganarle algo, la tiene que vender a 25.000. Y a eso es lo que se consigue aquí en Colombia. No, mejor no voy a traer calculadoras de afuera. Entonces, miren que ese impuesto muchas veces es como para frenar, para que la persona se desmotive a traer cosas de afuera y favorecer o proteger la producción interna. Profe, ¿Sí, fue claro hasta ahí? sí, profe, son barreras monetarias de la importación que el Estado debería colocar, pero Muy bien. lastimosamente a veces no se cumple. No, muchas veces no aplica y simplemente volvemos a una palabrita que es triste, es un flagelo para la economía, para esta, para cualquiera, y muchas veces es la corrupción. Profe, pero Muchas- entonces, por lo que dice ahora, que decía la compañera Luisa, que es algo costoso para exportar, entonces el gobierno como que le corta malas alas a los de acá, ¿o qué, profe? Porque es le más cor- barato entonces importar que exportar. Sí, por ejemplo, si comparamos un producto local con un producto de afuera y sobre todo ahorita con productos chinos, esos productos chinos siempre son más favorables que los de acá. Entonces, si dejamos entrar esos productos más baratos, lo que vamos a hacer es afectar las empresas locales. Sí, sí, es lo que me estás preguntando, Fernando.
Sí, profe, pero pues lo que yo pienso es que el gobierno está haciendo mal ¿Por porque le qué? está poniendo mucho problema a los que están exportando, le están cobrando más. Y a Ah, los que están ya. importando, entonces lo están dejando entrar más fácil ¿tú me entiendes? Más fácil importar que exportar. Y exportar, Ya, pues pienso yo que es apoyar lo nuestro. muy bien, muy bien. Aunque, muchachos, lo que pasa es que hay que ser supremamente delicado y muy cuidadoso a la hora de exportar. Eh, Ustedes van a encontrar una materia por allá ya dentro de muy poquito que son negocios internacionales, por allá con el profesor César. Es excelente ese análisis que se hace ahí. ¿Qué pasa, muchachos? Muchas veces nosotros decimos, es que yo quiero exportar y el gobierno no me deja. No, ellos exigen unos parámetros de salida y también donde va a llegar la mercancía, exigen unos parámetros de llegada. Y eso es supremamente Profe, delicado. sí, Hasta la etiqueta, por decir algo, el sí, nivel de alcohol o el nivel de azúcar sí. o el nivel de los productos o simplemente que si este producto se abonó con este químico, ese país ya no lo compra. Profe, y el país más duro para uno entrar es Estados Unidos. Sí, y, Es y el, un, y el que más le gusta vendernos muchas veces basura es Estados Unidos. sí, es verdad. Y ellos sí exigen un poco de cosas. Exactamente, y se han inventado una cantidad de cuenticos, pero los colombianos caemos muchas veces y son los acuerdos comerciales. Y cuando se firma un acuerdo comercial nos ponemos felices y simplemente hemos identificado que ellos lo que quieren es salirse de una cantidad de cosas que les está sobrando allá o productos chinos, nos invaden a nosotros con eso. O cuando nosotros les decimos, bueno, como tenemos un tratado de libre comercio, entonces les vamos a vender, voy a decir cualquier cosa, tomates. Y entonces cuando les vamos a mandar los tomates, ellos dicen, no, no los necesito tan verdes, los necesito más maduros. Los mandamos maduros, no, los necesito más pintones. Los mandamos pintones, no, los necesitamos de estos gramos. Y cuando ya tomamos el pedido del tomate con el grado de maduración, el nivel de maduración y los gramos que necesita, dicen no, porque ustedes abonaron o fumigaron ese tomate con este producto químico y aquí en Estados Unidos no lo aprobamos. O sea que lo que hicieron fue llenarnos con un acuerdo comercial y que a la hora de mandarles alguna cosa no, no nos dejaron entrar. Esas son cuando ustedes me están hablando por ahí de barreras arancelarias y barreras no arancelarias. Barreras arancelarias es cuando yo voy a entrar a algún país y me cobran una plata monetaria. Y barreras no arancelarias es lo que les acabo de decir, que tiene que tener tanto de maduro, que tiene que pesar tanto, que no pueden utilizar estos químicos para cultivarlos, que los tienen que transportar en unos embalajes especiales. Entonces son barreras que se crean simplemente para frenar ese tipo de comercio allí. Pero excelente la posición allí. El caballero me dice, yo estaría totalmente de acuerdo con usted. Hay unos países que saben qué hacen. Cuando usted, por ejemplo, dice, yo quiero exportar, por decir algo, borradores, y ahí mismo el gobierno dice, ¿qué? Este tiene un negocio para vender afuera, nos van a llegar dólares o euros o cualquier divisa. Hágale, le pongo una persona especialista para que lo acompañe a usted, para que le enseñe, para que le traduzca si no sabe el idioma, para que lo acompañe y usted pueda exportar. Entonces, eso sería una política supremamente buena también. Entonces, hay que analizarlo allí a nivel coloquial, porque es más importante las exportaciones que las importaciones. Simplemente si nosotros estamos en la casa, miremoslo desde el hogar, y es más lo que estamos comprando que lo que estamos vendiendo, digámoslo, mano de obra, pues simplemente hay un déficit. Si yo me estoy ganando 1 millón de pesos mensuales, pero me estoy gastando 1.500.000 mensuales, se está creando un desbalance ahí, hay un hueco que para suplirlo me va a tocar que endeudarme, o me va a tocar que vender el carro, o vender la moto, o vender la casa, porque estoy haciendo una negociación en desventaja. Estoy ganándome 1 millón y gastándome 1,5 millones. Entonces, por eso es que es muy importante analizar esta parte de las exportaciones y las importaciones. Tenemos que ganar más y comprar de afuera menos, simplemente como para que nos dé un superávit y no nos dé un déficit. En Colombia, en muchas ocasiones y repetidamente, entramos en un déficit comercial. Y es muy triste ese déficit comercial porque ese hueco, ese faltante, tenemos que entrar a cubrirlo de X o Y manera. ¿De acuerdo hasta allí?
¿Alguna pregunta me dicen? No. Bien, chicos. Bueno, entonces aquí voy a darles un ejemplo simplemente para que ustedes me ayuden. Simplemente voy a escribir, o sea que me voy para un Excel por aquí. Vamos para un Excel mejor. Tengo por acá un Excel abierto. Vamos este listado. No olviden que me van a acordar ahorita para llamar a lista y todo, todo. Chicos, muy bien, voy a colocar por aquí donde les dije que el PIB, ustedes ya colocaron la fórmula ya muy juiciosos, es igual a C más I más E más, entre paréntesis, X menos Y. Perdón, menos Y no, menos M. Entonces, chicos, simplemente ahí tengo la ecuación que les hablé ahorita. ¿Ustedes están viendo el Excel ahí, muchachos? No, profe. ¿No lo estás viendo? Profe, No, Ah, profe, ahí no, está viendo usted nomás. la fórmula. chicos, ¿alguien lo está viendo el Excel ahí? No, señor. ¿Uno lo está viendo? Bueno, voy a compartir nuevamente a ver qué pasó. Voy a compartir nuevamente para que a ver qué pasó. Cuando no estén viendo y yo les esté diciendo alguna cosa, ustedes me dicen, profe, no estamos viendo nada ahí. ¿Ahí sí lo ven? Ya, profe. Ah, perfecto. Entonces, eso es lo que le estaba diciendo, chicos. Esta es la fórmula que teníamos ahorita, que el PIB es igual a consumo más inversión más gasto público más exportaciones menos importaciones. Entonces, por aquí yo quería decirles que, ¿qué tal si decimos nosotros que tenemos un C? Vamos a repetir por acá, C, I, E, X y M. Y que la C, Qué señor. pena una pregunta. X quiere decir exportaciones y M importaciones. Sí, señor, sí. Entonces resulta, chicos, que les tenía este ejemplo. Digamos que C es 300. Digamos que la inversión es 12.000. Digamos que el gasto público es 6.000. Que las exportaciones son 475. Y que las importaciones son 255. Chicos, ¿cuál será el PIB para esta economía, para este país? ¿Quién me ayuda ahí? Ayúdenme con calculadora, por favor, o con el Excel. Profe, 18.520. 18.520, sí, señor. Es correcto, sí. Entonces aquí yo voy a decir que el PIB, que es el Producto Interno Bruto, es igual a 18.520. Excelente, ese sería el valor. Profe, Señora, la vivienda usada entraría dentro de los consumos, entonces, no, señor, no entraría en ningún lado, no, señora, ese no entraría ahí. El que suma es la vivienda nueva. solo Bueno, nueva. sí, bueno, hay una buena pregunta ahí con lo que me acabas de decir y es lo siguiente. Eh, Chicos, es la suma de todos los bienes y servicios producidos en una economía. Entonces yo les voy a decir esto. Tengo que sumar, vamos a hablar de esto. Tengo que sumar si voy a fabricar una camisa, como la que tengo puesta. Vamos a sumar, Una preguntita, qué pena. señor. Pero listo, la vivienda usada no entra, pero en algún momento hizo parte del PIB cuando fue Ah, nueva. claro, claro que sí, claro que sí. Ya. Señor, Bueno. sí, señor, claro que sí. Chicos, resulta de que vamos a fabricar una camisa nosotros, una camisa. Entonces vamos a encontrar lo que contribuye esa camisa al PIB. Entonces digamos que
los botones, digamos cualquier valor, valen 1.000 pesos. Digamos que el hilo vale otros 1.000 pesos. Digamos que la tela vale 20.000 pesos. Que la mano de obra para confeccionar la camisa vale 5.000 pesos. ¿Qué más le metemos a esa camisa? Ayúdeme. Ah, la tintorería. Tintorería, esa camisa vale también 3.000 pesos. El diseño, no, profe, Señor, el diseño. el diseño, claro, el molde, el diseño, una cantidad de cosas también. Entonces, digamos que vale 2.000 pesos. Listo, chicos, entonces aquí ya contabilizamos todo esto. Miren que todo esto está sumando al PIB. Pero esa camisa la vamos a vender en 50.000 pesos. Entonces, chicos, ¿qué se tomará en cuenta ahí para el PIB? Ayúdenme. Las personas que trabajaron para Sí, hacerla. ellos hicieron parte de eso, muy bien. Pero ¿cuánto sería como el valor para registrar para el PIB? 12.000 pesos, lo que costó Dos, hacer la camisa. ya. ¿Y los demás qué dicen? No se tomaría todo, pues los 50.000, teniendo en cuenta que, pues que la Sí. persona que gasta paga es los 50.000, Muy bien, independiente de muy bien, Lorena. No te escuché muy bien, pero creo que me dijiste que tomabas el valor de 50.000 porque ese es el valor final. Y ese valor final, estos 50.000 pesos, ya está incluida los botones, la tela, el hilo, la confección, la lavandería, el diseño y moldería, todo eso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, chicos, si nosotros sumamos todo esto como contribución al PIB, entonces esa camisa de 50.000 pesos nos quedaría costeada como por el doble. Entonces, miren que para calcular ese PIB tiene que ser el producto final. O sea, la suma de bienes y servicios finales, no intermedios. ¿Sí fui claro hasta ahí? ¿O quedó O alguna sea que, duda? o sea que para definir eso es como más analítico, profe. Sí, ¿por qué, Anderson? Nosotros determinar cuáles son los intermedios y cuáles son pues como el final. Exactamente. Entonces tenemos que tener en cuenta, es el precio final. Ese es el que suma y es el que se tiene en cuenta para calcular el PIB. Esos precios intermedios no. Y aquí ya se asume que en estos 50.000 está incluido el, los botones, toda la tela, los hilos y todo lo que dijimos, y entonces hay que tomar este solo al final como contribución al PIB. O sea que es la suma de bienes y servicios, pero finales, no se les olvide ahí, chicos. Entonces, esa Profe, o sea que se toma es el precio cuando ya están, digamos, en el comercio. sí, señora. Ok. Bueno, pero hay otra situación especial. Hay otra situación especial y es la siguiente. Si esa empresa que vendió los botones para esa camisa, listo, esos 10 botones que se utilizaban en esa camisa, pues esos no van a ser parte del PIB porque ya está incluido en el valor de la camisa. Pero esa fábrica también hizo una producción de 20 millones de botones y esos botones los vendió para una empresa ecuatoriana. O sea que esos botones entran al PIB porque no se procesaron, no hicieron parte de una cadena productiva aquí en el país. Simplemente se vendieron para afuera, se exportaron. Entonces, esos 20 millones de botones que hizo esa empresa, esos sí entran en el PIB. ¿De acuerdo? Sí, Ese señor. silencio, ese silencio me preocupa. Chicos, simplemente tengo dos preguntitas aquí para hacerles. Y son las siguientes. En este mismo ejercicio que tenemos, en este mismo ejercicio, ¿qué sucedería si las exportaciones aumentan a 700? ¿Quién me ayuda? Entonces estas exportaciones ya no son este valor, sino que son 700.
18.745. 45. Muy bien, muy bien. 18.745. Perfecto. Muy bien. Entonces, miren simplemente, ¿fue un cambio favorable o desfavorable para la economía? Favorable. Fue favorable. Pasó de 18.520 a 18.745. Fue un aumento y simplemente, ¿qué hizo el país? Produjo más y le quedó ese excedente para exportarlo. Entonces estamos haciendo las cosas bien, se está generando empleo aquí, estamos mejorando en la balanza comercial y simplemente el PIB del país creció. Entonces, puede ser el análisis ahí. Otro, con estos mismos datos iniciales, ¿qué sucede si las importaciones aumentan a, a 375? Sería algo desfavorable. Sí, A 18.400. sería desfavorable. ¿Cuánto les dio? 18.400. 18.400, excelente. Y de una vez el caballero allí me dijo, es desfavorable. Miren que de estos tres resultados, este es el más pequeño. Y para nosotros como indicador, como crecimiento del PIB, mostrar que de un año a otro año esta cifra disminuyó, hace que los inversionistas extranjeros lo piensen dos veces a la hora de venir a generar empresa aquí, a la hora de venir a invertir. Eso crea como desconfianza, qué está pasando en ese país, algo no están haciendo bien. Pero no solo es el inversionista extranjero, también es el inversionista nacional. Un inversionista nacional ve que el PIB está disminuyendo y la piensa dos veces a la hora de tener empresa aquí, a la hora de invertir, a la hora de generar empleo, por una cantidad de situaciones. Aparte de eso, muchachos, por ejemplo, en este que es el más alto, es simplemente una suposición allí, este 18.745, simplemente estamos diciendo, se está produciendo mucho en el país y como se está produciendo mucho, estamos pagando muchos sueldos, entonces está disminuyendo el desempleo y como hay mayor número de personas con sueldo, esas personas van a salir a gastar. ¿Y en qué gastan? Gastan en ropa, en comida, en viajes, en turismo, en aguardiente, gastan en libros, en educación, en una cantidad de cosas. Entonces, simplemente con un resultado como este, es más fácil que se dé el sistema espiral, que la economía simplemente vaya subiendo. Con este también se da un sistema espiral, pero en forma contraria, comienza como a bajar. Entonces, por eso es que el PIB es un indicador muy importante para generar confianza, para generar como bienestar y generar estabilidad económica. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Profe, Señor. y si hay una empresa, pero también trabaja con... Mira, Luis, que no te escucho muy bien. A ver, quiere preguntar que si hay una empresa que es colombiana y también hace importaciones, eso Ah, ya. también genera ganancias No, internas. No, tengo empresa colombiana, pero con productos con... ¿Trabaja con productos qué? Chicos, les escucho hasta donde me dicen que es una empresa colombiana y que trabaja con productos, algo, no sé qué. Extranjeros. Ah, con productos importados. extranjeros. Ah, bueno, o sea, no importa. Estamos Diego, mira que esa empresa que trabaja con productos extranjeros hace dos cosas. Uno, está produciendo acá en el país, porque está importando, por decir algo, telas, botones, hilos para sacar una camisa. Entonces está pagando aquí en el país mano de obra, servicios públicos, impuestos, arrendamiento y una cantidad de cosas. O si es una empresa aquí nacional
pero trae productos terminados, por ejemplo, vehículos o, por ejemplo, calculadoras, televisores, computadores. Entonces, también esa empresa lo que está haciendo es un acto de comercialización aquí y tiene que pagar unos empleados, tiene que pagar unos impuestos, tiene que pagar arrendamiento y eso está generando riqueza aquí en el país también. Pero hay que contabilizar cuánto se está importando y cuánto se está exportando. Lo que esa empresa está importando tiene que ser menor a lo que está vendiendo para poder generar riqueza. Entonces, esa importación se tiene que entrar a comparar con las exportaciones, porque simplemente la economía o el gobierno dice, esa persona que está importando, por decir algo, tela, ¿por qué no la compra en el país? Ah, que es que en el país es más costosa, en el país es de menos calidad, en el país no la producimos. Entonces ahí es donde el gobierno tiene que entrar a analizar. Si podemos suplirle a esa empresa, pues muy bueno. Si no, pues siga trayendo, siga generando empleo aquí, comercialice aquí y simplemente dinamiza la economía también. Entonces, chicos, es simplemente mirarlo desde ese punto de vista. Lo otro es lo siguiente, entonces, para que lo tengan en cuenta. El PIB de Colombia. El PIB de Colombia es una cifra, como así, 331.000, aquí es 331.000 millones, o sea, otros 6 ceros, de dólares. O sea que el PIB en este momento en Colombia es de 331.000 millones de dólares. Eso es una cantidad supremamente alta, es una cantidad de dinero muy, muy fuerte. Sin embargo, no somos de los países que tenemos un PIB más alto. Simplemente miramos países con unas condiciones casi que podríamos decir que inferiores, producen PIB por encima del millón. Nosotros apenas estamos en 331. ¿Y cuáles son esos que producen por encima del millón? Únicamente para nombrarles algunos. Está Corea del Sur, y está Japón, y está Brasil. Pues Brasil no es que sea óptimamente productor, lo que pasa es que es muy grande, entonces tiene muchos volúmenes y por eso tiene un PIB tan alto. Pero el PIB de nosotros en este momento es de 331.000 millones de dólares. Y simplemente eh, también se hacen unos cálculos como este. Eh, ¿cuántos, ¿Cuántos habitantes somos en Colombia? ¿Quién me ayuda? Esos datos ustedes lo saben. 31, Mm, un poquito menos como de 50, somos como, pues se calculaba que eran 49.500.000 habitantes. Entonces digamos que son 49.000, perdón, 49.500.000 habitantes. Ah, bueno, esto lo voy a colocar sin puntos para poder hacer el 49 cálculo millones aquí. 650 mil Ah, bueno, entonces 49.650.000. al 2018, el último censo. Sí, el caballero es más exacto. Bueno, muy bien. Pero entonces, bueno, entonces vamos a decir que este le vamos a poner aquí también, digamos, moneda, digamos. No, eso no es moneda, eso son habitantes. Pero entonces, chicos, ¿qué sucede si nosotros dividimos 331.000 millones de dólares en 49.650.000? Entonces, igual a este dividido este. Irma me dice algo por acá, espere que no tengo el chat habilitado un segundo. Dice, chicos, tenemos un grupo de WhatsApp. No, profe, era para los compañeros. Ah, bueno, bien, excelente. Chicos, por aquí no me dio porque hay algo por ahí que tiene algo que no son puntos. Oh, mira, ayúdenme con la calculadora ustedes a ver cuánto les da. Voy a colocar aquí un número simplemente 331.
Y acabo de colocar 49 millones. Y miremos ahorita si nos hace la división. Decimos que esto es igual a esto dividido esto. Muy bien. ¿A ustedes cuánto les dio allá, chicos? ¿No lo han hecho? Muy bien. 6.666, pero tomando los 49.650.000. Muy bien. Muy bien. Ahora, por aquí coloquémosle unos decimales, de un decimal. Entonces, como 6.687. Démoslo ahí. Chicos, ¿qué significa eso? Este dato que acabamos de sacar acá, supuestamente es lo que se produce en el país anualmente dividido el número de habitantes que tiene Colombia. Y si dividimos ese PIB entre el número de habitantes, nos da un valor de 6.687. Entonces se dice que los colombianos tenemos un ingreso per cápita de 6.687 dólares al año. ¿Eso es parecido más o menos a lo que nosotros nos ganamos o no? Ese es el dato que sale para el exterior, que No, difícil. Pues es una mentira. Eso es mentira. ¿En cuánto está Sí. el dólar ahorita? El dólar hoy está en 3.784, ¿cierto? 1800. 3.800. Bueno, yo lo vi como en 3.784. Estamos en una diferencia como de 16 pesos. Pero bueno, tomémoslo así. Vamos a multiplicar esos 6.000 por esos 3.000. Esto es igual a estos 6.000 por estos 3.784 y nos da que en promedio nos ganamos al año 25.300.000 pesos. ¿Eso será verdad o será mentira? No, profe, porque si son casi 1.100.000, son como 13 millones de pesos. Más o menos. Pero eso se basa en el que, en el mínimo. No, se basan simplemente que en promedio ese es el ingreso per cápita de los colombianos. O sea, ese es el ingreso por persona de los colombianos. No están Tenemos que robando. ganarnos como 2 millones de pesos mensuales, profe. Sí, pero miren que ahí están incluyendo los niños recién nacidos, los que tienen 2 días de nacidos, y, Ah, y también esas personas mayores a 80 años. O sea que si quitáramos esos niños que no están trabajando de 18 años y quitáramos esos mayores de 62 años que tampoco están laborando, entonces nos ganaríamos mucho más dinero. Pero en la realidad no se da porque simplemente no es equitativo los ingresos de los colombianos. ¿Estamos de acuerdo? Unos ganan mucho dinero, otros no ganan tanto. Pero simplemente el ingreso per cápita que sale como para que nos analicen en el exterior es que los colombianos nos ganamos en promedio 25.300.000 pesos al año, cuando en las noticias sale algo supremamente preocupante que un 40% de la población colombiana se gana menos de 500.000 pesos al mes. Entonces, si no se... Profe, Señora, ya que podemos decir que ¿eso no la tiene una plata, entidad que regule esos datos? Porque es que esos datos son erróneos para mostrar en el exterior. sí, Pues si nos ponemos a ver un censo, a mirar realmente las cifras, en el país un 90% de la población se gana un salario mínimo. sí, mucha gente se gana el salario mínimo y es más, muchos de ellos tampoco se alcanzan ni a ganar el salario mínimo. O sea que ese es como un dato erróneo que sale ahí, pero pues digámoslo que por producción del país y por número de habitantes nos ganamos 25.300.000 al año, cosa que de pronto es discutible, pero bueno, dejémosla de ese lado. Otra cosa es la siguiente, muchachos. Este dato de 6.687 dólares, muchachos, primero que todo, a algunos de nosotros nos pareció como muy alto, pero si analizamos el ingreso per cápita de otros países, vemos que estamos muy, muy por debajo. Miren que nosotros estamos en 6.600. Voy a mirar si puedo mostrarles por acá una página que tenía abierta de internet. Creo que sería este. Sí. En este momento lo pueden ver.
Sí, señor. Chicos, miren, mientras que nosotros nos ganamos 6.600, Qatar, un país como Qatar, tiene un ingreso per cápita de $137.000 al año. O sea que, mire que a nosotros nos pareció mucho 6.000 y ellos se ganan 131.000, perdón, 131 más que nosotros. $131.000 más que nosotros. Luxemburgo está alrededor de 100.000. Miren los datos que son un poquito preocupantes para nosotros. Singapur está en 83.000. Brunei está en casi 80.000. Kuwait está en 70.000. Noruega, 67.000. Emiratos Árabes Unidos, 66.000. San Marino, 60.000. Suiza, 58.000. Hong Kong, 55.000. Estados Unidos, $54.000 al año. Entonces, miren que estos están, el estadounidense está como 9 veces por encima del ingreso de nosotros. Entonces, simplemente es algo preocupante. Y también en el PIB de otros países, por aquí les tenía el PIB de otros países, mientras que el de nosotros es de 331.000 millones de dólares, Estados Unidos tiene 18 millones, China tiene 11 millones, o sea que nos superan muchas veces el PIB de nosotros. Japón, que es ese país tan pequeñito, sin recursos naturales, con una cantidad de población y no tienen ni tierra cultivable ni nada, ellos tienen un PIB de 4.730 millones de dólares. O sea que nos superan por como más de 12 veces. Entonces, ¿qué está sucediendo ahí, muchachos? Ahí simplemente es un comparativo ahí. Si $6.000 nos pareció mucho y no estamos ganando eso, por allá sí están ganando 20 veces más que nosotros, en promedio también, pero están ganando mucho, están generando mucha riqueza. Entonces, ese es simplemente un comparativo que les traía para que ustedes me ayudaran a analizarlo allí. Sí, pues yo necesito un favor de ustedes por aquí, antes de decirles otra cosita. Quiero mirar que tenía un listado de asistencia, creo. Pues por aquí tengo un listado de asistencia. Voy a llamar a la lista por aquí. Por acá está Carol Jimena. Profe, ella está trabajando. ¿Sí? Sí, señor. Bueno, entonces bueno, yo coloco por acá. Pero ella vino a la clase pasada. No, señor. Yo no sé si ella se comunicó con usted. Bueno, entonces, mucho cuidado con las faltas. Mucho Listo. cuidado. Para que te digas que cuidado con las faltas o excusa, cualquier cosa. ¿Dónde está Nelcy Lorena? Acá, profe. Muy bien. Luis Fernando, también. No Presente, participó. profe. Muy bien. Adriana Carvajal. Diana María. Diana María está por ahí. Sí, profe, me Muy bien, escucha. muy bien, muy bien. Luisa Fernanda. Sí, Luisa, sí. Luisa Fernanda García. Ya creo que tenía excusa. Bueno. Albeiro, sí lo vi por ahí. ¿Dónde está Xiomari? Presente, profe. Xiomari, no la he visto participando por ahí, Xiomari.
Diego Alejandro, sí lo he visto por ahí. Daniel Hurtado, perdón, Daniel Humberto. Presente, profe. Algunos no están participando mucho. Lady Joana. Presente, profe. Muy bien. Antilicet. Presente, profe. Jessica Tatiana. Presente, profe. Muy bien. Anderson, sí participó mucho. Y por aquí tengo a Edilma, también participó mucho. Diana Patricia. Chicos, Diana Patricia está por ahí. Diana Patricia Vega. Si no tienen audio, me escriben en el chat, chicos. Voy a colocar aquí la falta a Diana Patricia. Chicos, de por acá este listado, ¿quién faltó? La clase pasada. Como no llamé a lista la clase pasada, voy a dejarlos aquí todos con asistencia. Pero mucho cuidado porque recuerden que con inasistencia del 25% se pierde la materia. Entonces ténganlo en cuenta. Perfecto. Los que, chicos, de pronto tengan que faltar por fuerza mayor o alguna cosa, excusa de la empresa o ustedes hablan con el profesor, no solo conmigo, sino con todos los profesores, porque se necesita hacer seguimiento. Muy bien. Una cosita, tengo para decirles que la próxima semana tenemos un quiz de cualquier 20 o 30 preguntas. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿qué vamos a preguntar? Señora, No, como muchas preguntas, profe. ¿les gusta con muchas preguntas o poquitas preguntas? Ah, Está ¿cómo? revisando la última que está escuchando más. Chicos, Poquita. yo creo que de todo lo que hemos hablado si salen siquiera unas 10 preguntas. ¿Ustedes qué creen? Profe, está muy motivado con ese PIB. Chicos, resulta que la próxima semana entonces vamos a evaluar. ¿Y qué vamos a evaluar? Vamos a evaluar lo que hemos hablado. ¿Y qué hemos hablado aquí? Por ejemplo, les puedo preguntar como cosas, ¿qué es macroeconomía? ¿Cuál es llamado el padre de la macroeconomía? ¿En qué momento se generó esa macroeconomía? Eh, Podemos hablar de lo que es el PIB. Puedo colocarles un ejemplo del que les coloqué ahorita, de consumo, inversión, gasto público, importaciones y exportaciones. Le cambio unos valorcitos y ustedes me dan el nuevo valor del PIB. Simplemente es despejar, reemplazar y despejar. Les puedo preguntar sobre qué es el consumo, la inversión, el gasto público, las exportaciones, las importaciones, qué suma el PIB, qué resta, qué significa el PIB. Podemos hablar también de cosas de desempleo, inflación. Ah, lo de inflación ustedes dirán, pero es que no hemos hablado mucho de inflación. Ahí les acabo de dejar en la semana 2 dos videitos de inflación. O sea, qué es la inflación y lo otro es como qué causa la inflación. Entonces, esos son videos muy buenos, muy educativos, hechos precisamente para el sector educativo por parte del Banco de la República. Entonces, se los subí ahí, son supremamente claros y fáciles de entender. Entonces, les voy a preguntar también sobre inflación, qué es la inflación, cómo nos afecta la inflación a nosotros, por qué se genera la inflación y cositas de esas. En esas preguntas coloco cosas de pronto a definir, pero también les voy a colocar de falso y verdadero o de relacionar o simplemente como ustedes ya saben que yo evalúo porque ustedes ya conocen el mecanismo mío, la metodología mía. ¿De acuerdo? ¿Alguna sugerencia para... Es decir, que como la próxima clase hay parcial, no nos va a dejar taller, ¿cierto? No, pues el taller que tienen ahorita, muchachos, es verse en esos dos videitos que les dejé en plataforma. Pero esos videitos son como de 7 minutos cada uno. Y entonces de esos videitos salen preguntas también. ¿De acuerdo?
señor. Muy bien, chicos. Entonces, así quedamos para la próxima tutoría. Denle una leída a ese libreta de apuntes. Y no olviden hacer, repasar eso de la suma y la resta de consumo, inversión, gasto público, exportaciones, importaciones, porque les voy a colocar un ejercicio de esos. Y no más generalidades que hablamos aquí. ¿De acuerdo? Entonces, antes del parcial despejamos dudas, miramos, les envío el parcial, les doy un tiempo para que lo envíen y listo. ¿Están de acuerdo o alguna sugerencia? No, sí está bien, profe. Gracias. Ese parcial tiene un valor del 25%. O sea que, juiciosos, muchachos, juiciosos, nos vemos el próximo martes con la ayuda de Dios. Un feliz inicio de semana. Gracias, Gracias, profe. profe. Igualmente. Bueno, chicos, un abrazo para todos, muy amables. Listo, profe, hasta luego. Chao. Mañana les subo el video, mañana les subo este video para el que lo necesite o el que no haya podido estar. Bueno, señor. Mañana, gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Chao, niña. Que estés bien.